La Biblia es el libro más vendido y leído en la historia de la humanidad. Es un relato tan intrigante como antiguo. Surgiendo de un pasado enigmático, sus orígenes se remontan a siglos de tradición oral, escritos dispersos y una compleja amalgama de influencias culturales, religiosas y sociales. Desde los primeros relatos transmitidos de generación en generación hasta la compilación final de sus textos sagrados, la Biblia ha sido moldeada por un proceso de selección cuidadoso, debates teológicos y en ocasiones conflictos y censuras. A lo largo de los milenios ha resistido el paso del tiempo y ha dejado una huella indeleble en la historia de la humanidad, inspirando a millones de personas con sus enseñanzas, valores y relatos de fe y redención. En este podcast, Entre Fe y Sociedad, abordaremos el tema del canon bíblico. Acompáñanos. Cortinilla, por favor. Aquí comienza Intento 203. Intento 203. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a un nuevo podcast. Soy Ges y les doy la bienvenida a mi canal. Antes que nada, para empezar a hablar sobre el canon bíblico, debemos definir qué entendemos, qué es el canon bíblico. El canon bíblico es un conjunto de libros que juntos forman lo que hoy conocemos como la Biblia, que las distintas comunidades cristianas identifican como sagradas. Estas mismas comunidades le dan a estas escrituras características de poseer un origen divino por ser inspiradas por la divinidad, pero además deben poseer reconocimiento por las diversas y distintas instituciones religiosas. Y aquí surgen las siguientes preguntas. ¿Cómo se llegó a la conclusión que dichos libros son sagrados? ¿Quiénes participaron en la categorización de estos libros? ¿Siempre se han tenido los libros que conocemos hoy en día o han variado en el transcurso del tiempo? Bueno, partamos por definir y por entender qué es la Biblia. La Biblia es el conjunto de libros que las comunidades cristianas consideran sagradas e inspiradas por Dios. Está formado por dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo. El Antiguo Testamento lo conforman las leyes judías, las profecías de los profetas de Israel, salmos y reyes. Para el Tanaj hebreo son 22 libros. Para el canon católico, el Antiguo Testamento contiene 46 libros. Y para las comunidades cristianas protestantes o evangélicas, están formadas por 39 libros. El Nuevo Testamento lo conforman los evangelios, hechos o vivencias de los apóstoles, las cartas apostólicas y Apocalipsis, que juntos son en total 27 libros. ¿Y qué es el canon? La palabra canon proviene de su raíz hebrea gané, que significa caña, y su traducción su traducción griega, canon. La caña era utilizada para medir y al paso del tiempo esta palabra fue utilizada para definir una norma, por lo cual podemos entender que el canon es una regla de fe con la cual es posible medir o evaluar la correcta o sana doctrina dentro de las comunidades cristianas. Para llegar a entender los orígenes del actual canon bíblico desde una perspectiva histórica, es necesario partir por los orígenes judíos, quienes consideraban ciertos libros como palabra divina y los conservaban como un patrimonio que debía ser preservado y transmitido. La tradición judía nos dice que el canon tuvo su comienzo con Moisés. La ley debía ser leída cada 7 años y guardaba en el arca de la alianza. Para las comunidades judías están formadas principalmente por 3 partes: la Torá, es decir, la ley, los profetas y los salmos o escritos.
En el año 90 después de Cristo hicieron los principales rabinos un concilio para definir de la cantidad de libros el canon hebreo y utilizaron los siguientes criterios: que los textos fueran en hebreo o en arameo, que se hayan escrito antes del tiempo de Esdras y que hayan sido escritos en tierras palestinas. En ese mismo concilio se negó la inspiración profética de Jesús de Nazaret, por lo tanto, quedó excluido el cristianismo del canon hebreo. Fue muy debatida la aceptación de Esther, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Pero, ¿cómo se llegó a concluir el canon de la Biblia cristiana? El Antiguo Testamento pasó de tradición judía a utilización cristiana. El cristianismo surge desde el pensamiento judío, por lo tanto, era utilizado de forma natural por los cristianos del primer siglo. La colección de estos libros judíos que formaron lo que hoy conocemos como Antiguo Testamento pudo ser la famosa Septuaginta, esta versión griega de los libros judíos proféticos precristianos, usada en Occidente por los judíos de habla griega, traducida posiblemente en el siglo IV antes de Cristo y muy citado por las cartas apostólicas. Y el Nuevo Testamento es un conjunto de libros que dan testimonio del Evangelio de Jesús de Nazaret y las enseñanzas de los apóstoles a una iglesia en plena constitución. Desde muy temprano, en la existencia de comunidades cristianas, ya existían originales y copias de las cartas apostólicas y de los evangelios. A estos ya utilizados por los cristianos primitivos fueron añadiéndose otros ejemplares como las cartas de Juan, Pedro y Judas, terminando con Tercera de Juan y el Apocalipsis, escritos alrededor del 95 después de Cristo. La recopilación del canon bíblico no solo fue una decisión institucional, fue sobre todo un proceso histórico. Las comunidades redactaban lo oído por Jesús de Nazaret y los apóstoles, y cada comunidad tenía escritos en particular que luego se transformaron en colecciones de libros. Unos textos se difundían más rápidos que otros y dependía además de la lejanía de los lugares que hacían que el proceso de difusión de ciertos textos fuera más lento. Esta misma naturalidad o difusión orgánica de los textos cristianos entre las primeras comunidades generó conflictos entre la autenticidad de unos escritos sobre otros. Desde mediados del año 140 ya existían rivalidades de comunidades cristianas y comunidades gnósticas que disputaban la veracidad de escritos. Para el año 200 comienzan a proponerse tres categorías de escritos: los aceptados por todos o la mayoría de comunidades cristianas de la época, los que estaban en discusión o revisión y los que tildaban de no ortodoxos o heréticos. Entre los aceptados estaban los 4 evangelios, las cartas paulinas y el libro de Hechos. Entre los discutidos estaban los conocidos como universales, las cartas de Santiago, Judas, Segunda de Pedro, Segunda y Tercera de Juan y Apocalipsis. Se llegó entre las comunidades cristianas a tomar un criterio de canonicidad, entre esos criterios, que fuese comprobable la apostolicidad o aprobación apostólica, lo que le aseguraba a las comunidades cristianas una correcta ortodoxia. La eclesial, que tuviera una recepción y aprobación por todas las comunidades eclesiásticas de la época. Ya para alrededor del año 360 ya hay indicios de la utilización confirmada de los 27 libros que hoy conforman el Nuevo Testamento. Como dato, el fragmento de Muratori es la lista más antigua de libros del Nuevo Testamento, fechado alrededor del año 170 después de Cristo, y la lista es casi semejante al canon actual.
Los libros que para las comunidades cristianas de la época fue menester dejar fuera del canon son los llamados libros apócrifos, que aunque pudieron estar de acuerdo a la ortodoxia o no, no cumplían los requisitos necesarios por datarse muchos años posteriores a los apóstoles o por tener autores que eran inconfirmables o seudónimos, o básicamente porque sus escritos se alejaban del pensamiento doctrinal de la mayoría de las comunidades cristianas. Para ejemplo, quedó fuera el Evangelio de Judas, el Evangelio de Tomás, la predicación de Pedro, entre otros. Para la separación del cristianismo católico con el protestante, se redujo la cantidad de libros reconocidos por el canon bíblico, ya que los protestantes solamente reconocían 66 libros. Y aquí entramos a otro fascinante tema histórico que posiblemente hablemos en un futuro: las diferentes versiones y traducciones bíblicas. Pero lo vamos a dejar por el momento hasta aquí. Espero que les haya gustado este tema, que les haya gustado este podcast. De ser así, les agradecería su like, su comentario. Si ustedes tienen mucha más información que a mí me haya faltado, que sin ninguna duda lo pueden poner en los comentarios. Y nos vemos en un siguiente